¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan, por favor? Sí, señora. Señora. Listo. Listo, esperemos que no ingresen a la otra sala. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Okay. Bueno, vamos a dar inicio a este B-Learning, esta réplica de B-Learning de la sesión 3 del curso Pensamiento Lógico Matemático, cuya unidad titula Aplicación de la Teoría de Conjuntos, porque es importantísimo que una vez terminados el B-Learning o a la mayoría, digamos, en el menor tiempo posible, todos los estudiantes puedan agendar. ¿Por qué? Porque resulta que esta actividad es diferente a las anteriores, porque la mayoría, la mayoría de estudiantes dejan para último momento y podían entregar la actividad el último día, ¿cierto? Hacia las 11 de la noche, 11:50, yo veo que cargan trabajos. Acá no, porque esta actividad, si ustedes dejan el trabajo en el foro o entregan en el entorno de evaluación y no han sustentado, su calificación es de 0. Entonces, ¿qué es lo importante? Que agenden rápidamente con su tutor. El enlace de cada tutor lo encuentran en el foro. Al inicio del foro están todas las indicaciones, ¿cierto? También hay un video de cómo agendar y hay un enlace de Padlet que yo también se los he compartido y los tutores también ya lo tienen. En miras de que ahí tienen toda la información necesaria y suficiente para desarrollar esa actividad. Estos B-Learning permiten al estudiante centralizarse, digamos, en una actividad de una manera más sencilla, ¿cierto? No está difícil esta actividad, al igual que las anteriores, son difíciles cuando nosotros no asistimos y no tenemos idea del tema, pero yo sé que terminando este B-Learning, las herramientas que adquieren aquí pues van a ser, va a ser un poco más fácil ese trabajo del desarrollo de esta actividad. Y sobre todo prepararse para ese día de sustentación y prepararse para ese examen final, ¿listo? ¿Qué es lo más importante que tengan en cuenta? Que esta actividad tiene 150 puntos. Es una ponderación bastante alta. Esa sustentación tiene una ponderación de 80 puntos, ¿sí? Y pues deben agendar y deben hacer comunicación por Skype con su tutor. Tienen más o menos entre 10 y 15 minutos. ¿Cuál es el objetivo general de este B-Learning? Pues poder conceptualizar y poder comprender y abordar los ejercicios de la guía 3, aplicación teoría de conjuntos. Entonces, como objetivos específicos, repasar esos conceptos básicos. Les recomiendo que cuando pase alguna, o sea, no vean mi pantalla o pase alguna situación, alguien abra micrófono y me lo comente oralmente, pues porque ya al compartirles pantalla no veo el chat, ¿listo? En el transcurso del desarrollo del B-Learning va a llegar un monitor quien les va a compartir el enlace de asistencia, digamos que los hace acreedores de los 20 puntos. Esta actividad tiene una ponderación, bueno, les obsequian por asistir 20 puntos. ¿Listo? Bueno, entonces el objetivo es repasar esos conceptos de teoría de conjuntos, abordar un ejercicio de determinación y clase de conjuntos, otro de representación de conjuntos, otro de operación entre conjuntos y el último aplicación de teoría de conjuntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a ver cómo se desarrolla ese ejercicio 1, el ejercicio 2, el 3 y el 4. Lo importante, chicos, esta actividad cierra el 30 de noviembre, pero ustedes no pueden presentar el 30 de noviembre porque ya se ha pasado el tiempo para sustentar. Por eso les digo, programen esa sustentación y comprométanse en el desarrollo de esos 4 ejercicios
que cuando ustedes fundamentan más de 1 hora, de verdad no se gastan haciendo esta actividad. ¿Listo? Entonces, es importante que no dejemos para último momento, puesto que los tutores no lo van a lograr. Y si desean retroalimentación, lo tienen que hacer, digamos que en el transcurso de esta semana, porque después los tiempos se unen y no va a ser posible ni siquiera retroalimentar. Porque el tiempo que uno usaba para retroalimentar es el tiempo que tiene en Skype con cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Bueno, vamos a repasar el concepto de qué es un conjunto. Es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos que tienen en común una característica o una propiedad. Aquí vemos ejemplos de conjuntos como los números naturales, los números enteros, los racionales, los reales y los complejos. En común, una característica. ¿Cómo se denotan los conjuntos? Por letras mayúsculas, ¿sí? Una sola letra mayúscula. Yo no puedo escribir 3 letras definiendo un conjunto y debe ser en letras mayúsculas. Lo mejor es nombrar los conjuntos, digamos, en miras de que nosotros podamos comprender el problema matemático. Me explico. Por ejemplo, estudiantes que viajan a París, a España y a Bélgica, ¿no? Entonces a uno lo vamos a llamar E mayúscula, al otro P mayúscula y al otro B mayúscula. En miras de que en el examen final ustedes puedan interpretar esos ejercicios de una manera más rápida y no tengan que ir a mirar cuál era el conjunto A, cuál era el conjunto B y cuál era el conjunto C. ¿Listo? Esa es como una estrategia. Bueno, ¿cómo se separan esos elementos que tiene un conjunto? Con paréntesis, ¿cierto? Y se colocan entre llaves, corchetes o los mismos paréntesis. Bueno, un ejemplo pues va a ser este conjunto que ustedes están viendo en pantalla, el conjunto L, que está formado por lunes, martes, separado por comas, y viernes, ¿no? ¿Cómo representamos un conjunto? Entonces es importante que los conjuntos se representan por extensión y por comprensión. Entonces, para el ejercicio 1 es importante tener muy claro el significado de cuando nosotros representamos un conjunto por extensión, y es cuando nombramos uno a uno sus elementos. Y por comprensión es cuando nosotros nombramos una propiedad o una característica común de esos elementos. ¿Listo? Entonces veamos, por ejemplo, el conjunto A está formado por 1,3579. Entonces, por comprensión, nosotros decimos que es un X, tal que X es un número impar entre 1 y 9, ¿no? Las vocales, un X tal que X es una vocal y así sucesivamente. Entonces, que quede claro el primer concepto importante, por extensión y por comprensión. ¿Cómo se representan? Por un diagrama de Venn, ¿cierto? Entonces, representar un diagrama de Venn, representar un conjunto por un diagrama de Venn es colocarlo de una manera circular, así como lo vemos. Aquí vemos 2 conjuntos, aquí vemos la relación de 3 conjuntos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el conjunto A. ¿Qué es importante? Que revisemos esto de los colores. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros hacemos la operación entre conjuntos, se nos queda un pedacito, nosotros no lo visibilizamos completo, y acá es importante. Mi conjunto A es todo el entorno azul, mi conjunto B es todo el entorno rojo, y mi conjunto C es todo el entorno verde. ¿Listo? ¿Qué significa esta región? Pues que tenga elementos comunes entre A y B. Hay intersecciones. Ahorita vemos qué es la intersección. Pero lo que quiero que empiece a quedar claro es que cuando yo hablo de A es todo este conjunto, no solo este pedacito, ¿sí? No, hablo de todo el conjunto. De B, todo el conjunto, y de C, todo el conjunto. Listo. Entonces, existen clases de conjuntos, y este también es muy importante para su ejercicio 1, porque ahí les piden a partir de ese conjunto definir qué clase de conjunto es. Entonces, un conjunto finito es aquel que nosotros podemos contar cada uno de sus elementos, o sea, sabemos cuántos elementos tiene el conjunto, ¿cierto?
ejemplos está X, tal que X es una letra del alfabeto. Nosotros sabemos cuántas son las letras del alfabeto, ¿cierto? Un X tal que X son impares hasta el 20. Nosotros los podemos definir y saber cuántos impares hay hasta 20. Y un conjunto infinito es lo contrario. Nosotros nunca vamos a poder contar el número de sus elementos. Entonces, ya sabemos que pues es infinito. Los conjuntos de los números pares. Existen unos conjuntos especiales, como es el conjunto vacío, que todos los conocemos, ¿cierto? Es aquel, pues, que no tiene elementos, tiene sus símbolos, como lo están viendo, un corchete vacío y un fin. Hay ejemplos de esos conjuntos que realmente, pues, se pueden simbolizar, pero no tienen elementos. Y el conjunto universal, pues es aquel que está formado por todos los elementos que se están estudiando en un determinado momento. Como se dice, es el universo que encierra los conjuntos a estudiar. Listo. Entonces, es importante que revisemos una relación de inclusión que se da entre los conjuntos. Cuando un conjunto está incluido en otro, cuando, digamos, en el momento en que todo elemento del conjunto A pertenece también al conjunto B. Entonces, tiene este símbolo y lo contrario, cuando no está contenido, con que un solo elemento no esté contenido, pues va a tener el símbolo con la línea, con el slash, digámoslo así. Entonces, veamos que 1,2 está contenido en B, que son los dos elementos de A, están contenidos en B. Entonces, podemos decir que ese conjunto está incluido, contenido, o que es un subconjunto de B. ¿Listo? ¿Cuándo dos conjuntos son disyuntos? Cuando exactamente no tienen ningún elemento en común. Eso quiere decir que su intersección es vacía. Ahí nos damos cuenta de un ejemplo, el conjunto de los animales y el conjunto de las frutas y verduras. Cuando un conjunto es subconjunto propio, ¿cierto? Si A es subconjunto propio de B, se dice, ¿sí?, que se lee, digamos, A es un subconjunto propio de B o A es igual a B. Exactamente, si está contenido. En este caso, nosotros vemos que esta intersección es vacía y este es el símbolo del conjunto vacío. Bueno, entonces, cuando está contenido, nosotros nos damos cuenta que este conjunto está totalmente contenido y es subconjunto propio porque todos los elementos de A están contenidos en B y todos los elementos de B están contenidos en A. Otro punto importante para el ejercicio 1 es saber qué es un cardinal de un conjunto y sencillamente es el número de elementos que tiene ese conjunto. Se denota de esta manera, card de el nombre del conjunto o n el nombre del conjunto. Entonces, veamos, este conjunto A tiene 3 elementos, entonces su cardinal es 3. Este conjunto B tiene 4 elementos, este conjunto 5 y así sucesivamente. Eso es lo que van a identificar dependiendo del conjunto que tomen en la letra. ¿Listo? Hay una propiedad, esto es a manera de información, que nos dice que el cardinal de la unión de dos conjuntos es igual al cardinal del conjunto A más el cardinal del conjunto B menos el cardinal de su intersección. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien abrió micrófono? ¿Alguna pregunta? Entonces, por favor, cerramos micrófono. Listo. Entonces, ahora vamos a los conceptos más importantes, que son las operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Para poder nosotros saber qué operaciones se dan en los conjuntos, tenemos que tener en cuenta las regiones de estos conjuntos. Entonces, esta región que no intersecta con el conjunto B, nosotros decimos que son los elementos del conjunto A, pero siendo todo mi conjunto A. O sea, esto es solo A, esto es solo B, y esta es la intersección entre A y B, que tiene elementos comunes.
Ahora veamos con tres conjuntos. Cuando nosotros vemos esta intersección es entre el conjunto A y el conjunto B. Esta intersección es entre el conjunto B y el conjunto C. Esta intersección es entre el conjunto A y el conjunto C. Y aquí en el centro está la intersección común a los tres conjuntos, ¿cierto? Porque yo tengo elementos de A, elementos de B y elementos de C. Esta región que vemos en amarillo fuerte es la región donde solo hay elementos de B, nada de intersecciones. Esta más clara es donde solo hay elementos de A y solo elementos de C. ¿Por qué es tan importante entender estas regiones? Porque en el ejercicio 3 y 4, que es donde se aplica la operación de conjuntos, si nosotros no tenemos claro y visibilizado esto, pues los resultados no nos van a quedar de la mejor manera. Vamos a ver qué es la unión. La unión de dos conjuntos es tomar los elementos de A o los elementos de B. Y aquí hablo en lenguaje natural, ¿cierto? No puedo decir que I porque I es la intersección o es la unión. Entonces, ¿cómo se define la unión? Un X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Qué pasa si tengo tres conjuntos? Igual, un X tal que X pertenece a A o X pertenece a B o X pertenece a C. Entonces se denota de esta manera, ¿cierto? Listo. ¿Cómo es la intersección? Pues ya aquí es donde vienen los elementos comunes y se denota de la siguiente manera. Un X tal que X pertenece a A y pertenece a B. En este caso, cuando tenemos tres conjuntos, tenemos tres intersecciones y esta del centro es importante tenerla en cuenta para poder hacer esos ejercicios de aplicación y poder hacer una distribución adecuadamente. Entonces, la intersección entre A y B, elementos comunes. X tal que X pertenece a A y pertenece a B. X tal que X pertenece a B y pertenece a C. Y X tal que X pertenece a A y pertenece a C. La diferencia de conjuntos, vamos a ver, es sencillamente cuando nosotros a este conjunto le quitamos el otro. Entonces dejamos sombreada la región mayor, digamos, de la que estamos restando. Entonces, ¿cómo se define esta operación? Un X tal que X pertenece a A, pero no pertenece a B. ¿Qué pasa si yo tengo A menos B unido con C? Siempre yo tengo que hacer primero lo que esté en paréntesis, entonces 1, B unido con C, ¿cierto? Pero me dice que es A menos B unido con C, pues solo voy a dejar la región de A, ¿cierto? Le voy a quitar esta parte. Entonces, ¿cómo quedaría? Un X tal que X pertenece a A, pero no pertenece a B o a C, porque es una unión. Estoy diciendo cómo se describe esta operación. Todas las operaciones se pueden describir en lenguaje natural. ¿Qué es la diferencia simétrica? Esta que se define por el triangulito que muchos estudiantes dicen, pero ¿qué es ese triángulo? Es una operación que se da entre conjuntos y se define como que nosotros a la unión de dos conjuntos le quitamos la intersección. Entonces, ¿cómo lo definimos? Un X que pertenece a A, pero no pertenece a B, o, porque los estamos uniendo, o un X que pertenece a B y no pertenece a A. Entonces, esta intersección me va a quedar vacía. ¿Qué pasa si yo hago la diferencia simétrica entre B, A y B y le quito C? Pues sencillamente le quito todo el conjunto y me queda sombreada solo esta región. Listo. El complemento, voy un poquito así rápido en miras de que podamos abordar los 4 ejercicios. ¿Listo? ¿Qué es el complemento?
Entonces, es todo lo que no está fuera de la operación indicada. Por ejemplo, si yo quiero sacarle el complemento A, es todo lo que está fuera, incluido el universal. Si yo quiero obtener el complemento de la unión entre dos conjuntos, yo primero uno los dos conjuntos y el complemento es todo lo que está afuera. Entonces, ¿cómo se define? Pues un X tal que X pertenece al universal, ¿cierto? Y ese X no pertenece a A. ¿Cómo quedaría acá? Pues un X que pertenece al universal y ese X no pertenece a A unido con B. Es sencillísimo, de verdad que es sencillo, solo es tener en cuenta cuáles son las 5 operaciones entre conjuntos, cómo se definen, saber que la unión es con O, la intersección es con I, la diferencia es quitar esa parte que queremos restar, ¿cierto? Y el complemento es lo que no pertenece a esa parte que nosotros queremos complementar y que pertenece al universal. Listo. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Vamos a abordar el ejercicio 1. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 1? Nos dice que a ustedes les van a elegir la letra en el foro, ¿cierto? Y el ejercicio 1 les dice que les van a dar un conjunto por comprensión. ¿Qué es un conjunto por comprensión? Donde les definen una característica. ¿Y qué deben hacer? Pues colocarlo por extensión. Aquí nos dicen un X tal que X pertenece a los días de la semana. Sencillamente nosotros sabemos que es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Luego les dicen determine el cardinal. Nosotros ya sabemos que es el número de elementos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por favor, me cierra el micrófono. Y luego les dicen, identifique qué clase de conjunto es. Entonces, nosotros ya sabemos que si los podemos contar, es un conjunto finito. Si no lo podemos contar, es un conjunto infinito. Y si tienen un solo elemento, es un conjunto unitario. Entonces, ese es el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2, que es un poquito... Tengo una dudita con ese ejercicio 1. Es que no entiendo. Por ejemplo, yo escogí los ejercicios B, entonces me dice X tal que X pertenece a los números enteros, donde X es un número negativo y menos 2 es menor que X y menor que 0. Entonces yo asumo que es 1, pero realmente no entiendo cómo no, hacer. Es menos 1. Menos 1. Es sí, menos 1. Pero no sé cómo Pues va a hacerlo ser por un conjunto extensión. unitario. Eso y el cardinal es lo que es solamente menos 1 y sería unitario. Claro. Ah, Por eso ahí es importante tener el concepto. ¿Listo? Vale, profe, ya quería aclarar esa duda. Muchas gracias, profe. Bueno. Ahora vamos con Buenas el tardes, ejercicio 2. Una duda. Terminamos el B-Learning y al final hacemos las preguntas, puesto que esta grabación pues va para otros estudiantes, ¿les parece? Profe, ¿puede Cuéntame. un momento? ¿Puede hacer el favor? Señor. ¿Me haces el favor y retrocede la diapositiva un momento? La página anterior, esa. Ya, profe, ya la puedes cambiar. Muchas gracias. Bueno. Igual esto se les envía la grabación. Bueno, entonces, ¿qué les dice en el ejercicio 2? Les dan 2 expresiones, ¿sí? De operaciones matemáticas. Esto es una igualdad y lo que les quieren decir es que sombreen esa operación y revisen si lo que está a la derecha es equivalente a lo que está a la izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros sabemos que operamos primero lo que está en los paréntesis y después lo que está afuera. En este caso, vamos a definir los nombres de los conjuntos para trabajar. Los conjuntos que definan para el ejercicio 2 los pueden tomar para el ejercicio 3.
ahí les dicen que, pues, que se puede hacer. Entonces, ¿cuál sería el conjunto universal? Vamos a tomar que el conjunto universal son los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Mi conjunto A va a ser los estudiantes que aprobaron la tarea 1, que presentaron la tarea 1. Mi conjunto B, los estudiantes que presentaron la tarea 2. Y mi conjunto C, los estudiantes que presentaron la tarea 3. Entonces, ahora sí nos dicen, revisemos y miremos si esto es equivalente a esto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es A unido con B. ¿Qué es hacer A unido con B? Es tomar todos los elementos de A o todos los elementos de B. Entonces, lo que les pido es que hagamos el ejercicio de observar en conjunto, ¿cierto? Ya sabemos que todo este conjunto es A y que todo este conjunto es B. Lo unimos y le quitamos el conjunto C, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el conjunto C? Este se lo quitamos y nos va a quedar así, sencillo. ¿Mm? Ahora vamos a ver si aquí tenemos lo mismo. A le quitamos a C. Cuando nosotros le quitamos todo el conjunto C. No es que le dejemos este pedacito. ¿Sí? Porque a veces no le quitan este pedacito. Entonces, quitamos todo este conjunto C. Ahí ya tenemos ese. Y ahora nos dice que B menos C, igual. A B le quitamos todo el conjunto C. Y luego nos dice que lo unamos, pues lo unimos y observamos que tener este resultado es lo mismo que tener este. ¿Qué quiere decir? Que las operaciones se pueden representar de diferente forma. Ahí les dicen, justifiquen si la expresión es equivalente o si no. Entonces van a haber ejercicios donde sí o ejercicios donde no. Pero ¿qué es lo importante? Que grafiquemos paso a paso y lo hagamos correctamente. ¿Listo? Entonces, lo ideal es poder en su mente uno contextualizar quién es C, quién es A, quién es B. Para así, pues, ahí sí rayar, digámoslo así. Entonces, determine, pues, si sí son equivalentes, decimos que sí, que son idénticas, por lo que se puede afirmar que esa igualdad se cumple. Ese es todo el ejercicio. En serio que no es complicado. ¿Qué es lo importante? Que tengamos claro las regiones. ¿Listo? Ahorita al final hacemos una aplicación en Paint como para que puedan abordar un poquito más los ejercicios. Bueno, el ejercicio 3, es que ese sí es supremamente sencillo. Yo no entiendo por qué todos están errando. Todos los foros que hoy he retroalimentado, ese ejercicio 3 está mal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes revisan la guía, ustedes no se están dando cuenta que en la guía ya les están dando las operaciones. Les aparecen en rojo las operaciones sombreadas. Ustedes lo único que deben dar es totales de esos elementos o sea, resolver esas operaciones con los elementos que les dan del determinado conjunto. Entonces, para cada letra le dan un conjunto así. Mi conjunto A es todo lo que está en amarillo. Mi conjunto B es todo lo que está en azul y mi conjunto C es todo lo que está en naranja. Entonces le dicen, definan los nombres, dejamos los mismos del ejercicio 2. Mi universo, el curso de estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Mi conjunto A, los que presentaron la tarea 1. Mi conjunto B, los que presentaron la tarea 2. Y mi conjunto C, los que presentaron la tarea 3. Entonces ahora nos dicen, no son las mismas operaciones las que tengo acá, pero la idea es que veamos cómo se hace. Aquí nos dicen que A unido con B, ¿cierto? ¿Qué es qué es unir a A con B? Es tomar todos los elementos de A con todos los elementos de B. Entonces, esto es lo que les digo que en la guía ya les dan la zona sombreada. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Pues tomar a 20, tomar a 5, tomar a 1, tomar a 3, tomar a 2 y tomar a 4 y sumarlos
y dar la expresión en lenguaje natural dependiendo de esta operación. En este caso serían 35 estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático que presentaron la tarea 1 o la tarea 2. Aquí tenemos un error, porque es una unión. ¿Listo? Ahora vamos con esta operación. A unido con C menos C interceptado con A. Entonces, hagamos primero A unido con C. Nosotros tomamos todo esto, ¿cierto? Y ahora hacemos C interceptado con A, que es esta. Y esa es la región que nosotros le estamos quitando. Pero para dar los totales, pues nosotros vamos a tomar a 20, vamos a tomar a 5, vamos a tomar a 2 y vamos a tomar a 5, donde queda sombreado. Y vamos a decir que 32 estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático presentaron la tarea 1 o la tarea 3, pero no la tarea 3 y la tarea 1, ¿cierto? Pero no porque es una resta. Así de sencillo. B unido con C complemento. Nosotros ya sabemos que el complemento es todo lo que está por fuera de la operación. Si yo uno a B con C, pues mi complemento es todo lo que me va a aparecer en azul. ¿Y cuál sería el valor? Pues sería 20. 20 estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático que presentaron la tarea 1, ¿sí? Sin incluir a los estudiantes que presentaron la tarea 2 o la tarea 3. Y la última, aquí, igual, hacemos primero lo que está en paréntesis. Tomar A unido con C es tomar todo esto, ¿cierto? Pero luego me dice que a B le quite esa región, pues dejo solo el pedacito que queda. Y lo que está sombreado, pues voy a decir que 4 estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático que presentaron la tarea 2, pero no la tarea 1 o la tarea 3. Es muy, muy sencillo. Solo hay que fundamentar un poquito y abordar la actividad. Y ahora vamos al cuarto, que pareciera que fuera el más difícil, pero cuando les explique la dinámica de cómo se distribuyen los valores, pues se van a dar cuenta que el ejercicio es muy sencillo. Bueno. Cuando nosotros abordamos un problema matemático, lo primero que debemos hacer es leer muy bien, ¿cierto? Luego colocar los símbolos que nosotros necesitamos colocar y llevarlo a un lenguaje más sencillo. Entonces veamos, cuando los estudiantes les dan un problema para cada letra y ustedes van a resolver unos interrogantes en base a ello. Y para resolver esos interrogantes, pues hay que distribuir estos elementos en un diagrama de Venn. Cuando los estudiantes de Ingeniería de Sistemas finalizaron todo el plan de estudios de su carrera, debían realizar una pasantía en el exterior para adquirir nuevos conocimientos y complementar su hoja de vida. Aquí estamos hablando solo del universo, pero nada más. Entonces, ¿cuál es el universo? Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Los países que podían visitar eran España, México y Argentina. Esos son nuestros 3 conjuntos. Los 22 estudiantes realizaron las pasantías, o sea, nos están diciendo que ese universo es de 22 estudiantes. Ahora nos van a dar unas expresiones, digamos, de cómo se distribuyeron, y aquí es donde viene a jugar el tema del lenguaje natural y el lenguaje simbólico. 12 realizaron la pasantía en España. Cuando ya me dicen que en España me están hablando del conjunto total, ¿cierto? Si a mí me dicen solo España, me están hablando de esa región que no se intersecta con nada. Eso es importante para estos problemas. Cuando me están hablando de I, me están hablando de intersecciones, de regiones, intersecciones. Entonces, me dice que 12 realizaron la pasantía en España, yo ya me imagino, 11 en México,
11 en Argentina. 6, la intersección entre España y México. 7, la intersección entre México y Argentina. 5, entre España y Argentina. Y esta, que es la más importante, es la que estudiantes que la hicieron en los 3 países. Entonces, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Saber que el primer valor que nosotros colocamos es el del centro. Que a partir de ahí nosotros empezamos a distribuir, porque si no los valores no nos van a cuadrar, digámoslo así. Listo. Entonces, aquí hay unos interrogantes que nos dicen cuántos estudiantes visitaron España y México. Me están diciendo la intersección entre estos dos, pero no Argentina, quiere decir que le resto ese conjunto. ¿Cuántos estudiantes realizaron únicamente en España? Cuando me dicen únicamente, ¿cierto? Es cuando es esa región que no se intersecta con ninguna otra. ¿Cuántos estudiantes visitaron solamente un país? O sea, esa misma región, pero con la de los otros países, esas regiones que no se intersectan. ¿Cuántos estudiantes no visitaron ninguno de los 3 destinos? Cuando me dicen no, yo ya sé que es el complemento de esa región de intersección de los 3. Vamos a revisar cómo lo podemos definir. Entonces, U, el universal, A, España, B, México, C, Argentina. 12 realizaron la pasantía en España, A igual a 12, 11 y B igual a 11, C igual a 11. Ahora aquí vemos las intersecciones. La A intersectado con B. A intersectado con B va a ser 6 estudiantes. Si México y Argentina, ¿cierto? Es la intersección entre B y C, que van a ser otros 7 estudiantes, y la intersección entre A y C, que va a ser 5. Y esta va a ser la intersección de los 3 conjuntos. Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestro problema matemático ya quedó simbolizado. Entonces ahora vamos a graficar. Empezamos de adentro hacia afuera. Nos damos cuenta que esta intersección es 2, ¿cierto? Luego me dice que la intersección entre A y C es 5, pero como aquí yo ya tengo 2, pues aquí voy a tener 3. Luego me dice que la intersección entre B y C es 7, pero aquí yo ya tengo 2, ¿cierto? Porque estamos hablando de esta intersección. Aquí me van a quedar 5. Ahora, entre A y B, si aquí ya tengo 2, aquí me van a quedar 4. Ahora me dice que mi conjunto C tiene 11. Si yo ya tengo 2 acá, 3, 5 y aquí 5, aquí me va a quedar 1. Ahora mi conjunto B me dice que también 11. Si tengo aquí 4 y 2, 6 y 5, 11, aquí voy a tener 0 elementos. Y mi conjunto A tiene 12. Tengo 4 y 2, 6 y 3, 9. Aquí tendría 3. Ahora me dice que sumemos cuántos estudiantes se han ubicado en el diagrama, ¿cierto? Entonces sumamos 3, 4, 0, 3, 2, 5 y 1, y eso me da 18 estudiantes. Pero mi universo eran 4, entonces ya sé que coloco 4 por fuera, que significan que no viajaron a ninguno de los 3 países. Y ahora sí vamos a resolver los interrogantes. Me dice, ¿cuántos estudiantes visitaron España y México? Entonces yo ya me ubico en España y México, pero no Argentina. Le quito el conjunto C, entonces ya sé que son 4. ¿Listo? Ahora me dicen que ¿cuántos estudiantes visitaron solamente un país? Entonces, cuando me dice solamente, yo ya sé que son las regiones que no intersectan. Entonces, es la suma de 3 más 1, 4 estudiantes, porque aquí hay 0. Y cuando me dicen cuántos estudiantes no visitaron ninguno de los 3 destinos, entonces yo ya sé que es lo que está afuera.
A unido con B, unido con C, complemento, solo lo que está afuera. Si me dijeran cuáles no, los tres destinos, ¿cierto? O sea, simultáneamente sería el complemento de todo lo que está aquí fuera de esta región. Finalmente, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues que la sustentación se va a hacer vía Skype, que tienen que hacer comunicación con cada uno de sus tutores, que va a ser un tiempo no mayor a 15 minutos, ¿cierto? Que deben dejar el aporte en el foro 2 días antes de la sustentación, ¿sí? Y deben subir, terminada la sustentación, deben subir su trabajo al entorno de evaluación con su portada, introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas para la calificación. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante sustenta y tiene algún tipo de error, antes del 30 podría corregirlo, ¿cierto? Porque el tutor, pues, le puede calificar luego. El estudiante que agende y por determinado momento no puede asistir a la cita, debe ingresar a la plataforma y cancelarla para que otro compañero pueda aprovechar ese cupo. Solo se puede hacer una cancelación, ¿sí? Profe, qué pena interrumpirla. Para la Dime. sustentación se puede agendar día antes, unos 15 Sí. días. O sea, lo mejor es que sea con tiempo, pero un día antes se puede agendar. El mismo día no. Ok. ¿Listo? Pues yo tenía entendido que tocaba 24 horas antes de la sustentación. Sí. Sí, nosotros Ok. los tutores programamos eso para que sea 24 horas antes. 24 bueno, horas en antes. el día de la sustentación, el tutor elige el ejercicio que a él le parezca que el estudiante explique. ¿Listo? De esos 4 ejercicios, el tutor elige uno. El tutor elige el punto que uno explica. Sí. Ok, vale, muchas gracias. Si el estudiante no sustenta, que dice no será acreedor de los puntos asignados en la rúbrica de evaluación correspondiente a la sustentación de la guía. Listo. Entonces, voy a compartirles el Paint en miras de explicarles ese ejercicio 3, que yo no entiendo por qué se me están equivocando tanto. Estas gráficas se las da la guía, o sea, la guía le está diciendo qué es A unido con B menos C. Les está diciendo qué es A diferencia simétrica de C unido con B. Les está diciendo qué es B menos C complemento y les está diciendo, entonces yo no entiendo por qué se equivocan. Para mí que no están viendo lo que la guía les está diciendo. Entonces, en ese ejercicio 3 les dan un conjunto. Ay, cuadrado no. Les da un... Entonces, hacemos nuestros conjuntos, ¿cierto? Y ahí les da, por ejemplo, aquí les da 2, aquí les da 1. Estoy dando un ejemplo ahí aleatoriamente. 3, aquí estamos haciendo 5, aquí 0, por ejemplo, y aquí 6, y aquí 7. Este es mi conjunto A, este es mi conjunto B, este es mi conjunto C. Entonces, si me dice, determine A unido con B menos C, ¿qué hago yo? Ya tengo la región, ¿cierto? Entonces, yo sumo a 2, sumo a 1 y sumo a 3, que son los elementos que están en esa región. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Serían
6 elementos. Por ejemplo, si yo tengo mi universo, que es los estudiantes de pensamiento lógico matemático, A presentaron la tarea 1, B presentaron la tarea 2 y C presentaron la tarea 3, ¿cierto? Entonces me están diciendo que cuántos presentaron la tarea 1 o la tarea 2, pero no presentaron la tarea 3. Entonces yo estoy diciendo que 6 estudiantes presentaron la tarea 1 o la tarea 2, pero no la tarea 3. Debo dar una respuesta. Yo no he visto que los estudiantes den la respuesta en lenguaje natural. Ahora les dicen que A diferencia simétrica unido con B. Nosotros ya sabemos que la diferencia simétrica entre A y C era quitarle esta intersección. Pero ahora me dice que unido con B, pues marco a B. ¿Y qué sumaría yo? Entonces sumaría 2, sumaría 1, sumaría 3, todo lo que está en la región. Y si acá hay algo en el universal, también lo sumo. ¿Y qué diría yo? Pues que son los estudiantes que presentaron la tarea 1 o la tarea 2, la tarea 3, perdón, pero no la tarea 1 y 3 o la tarea 2, ¿cierto? Así es la diferencia simétrica. El otro, B menos C complemento. Yo ya sé que tengo que encerrar a 2, tengo que encerrar a 5, tengo que encerrar a 7, tengo que encerrar a 0, tengo que encerrar a 6, y si aquí hubiese algo, lo encierro. Y sumo. ¿Y qué me quiere decir? Pues los estudiantes que hicieron la tarea 2, pero no la tarea 3, perdón, los estudiantes que no hicieron la tarea 2 y tampoco hicieron la tarea 3. Y el último, que es el más sencillo, que sería encerrar a 5. Los estudiantes que hicieron la tarea 3 y la tarea 1, pero no la tarea 2. Así de sencillo es ese ejercicio 3. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, profe. A mí me interesa que quede muy claro lo de las regiones para poder hacer ese ejercicio 2, digamos que también están teniendo dificultad. Si yo digo que la intersección, pero espere, primero le digo A, este le digo B, ya este le digo C. Si yo les digo que la intersección entre A y B es esta, ¿cierto? Que la intersección entre B y C, cambié de color, es esta, que la intersección entre A que no me deja cambiar de color. Está con un delay. No me cambia. Ya. ¿Cierto? Y si les digo que a esas intersecciones le quitemos la intersección común a los 3 conjuntos, yo tengo que hacer esto. ¿Cierto? Por eso tengo que tener claro lo de las regiones, lo de las operaciones. Si yo digo A unido con B, pero le quito a C, yo tengo que quitar esta parte porque hace parte de mi conjunto C.
Si lo hacen paso a paso, ese ejercicio 2 no les va a dar dificultades. Pero para eso yo tengo que tener claro qué es unir, qué es interceptar y qué es la diferencia, que es quitar. Si yo quiero el complemento de esta región, ¿cuál será el complemento? Pues es todo lo que está afuera. Todo, y me coge el universo. Pues ya, las 5:30. Pues nada, chicos, eso era todo. Yo pienso que ya queda es la acción que le coloquen a su actividad, que lo traten de hacer en esta semana en miras de que sus Profe, ¿cómo tutores sería pues les para la puedan... asistencia? Señora, perdón, Para la asistencia. ¿no les han pasado la asistencia? Es que Sí, no me señora, parece yo le claro. envié. Compartí en el chat, profe, pero hasta el momento solo hay 25 registros. Aquí me dice Luis Fernando que comparte nuevamente el registro de asistencia. ¿Cierto? Profe, Sí, tengo una solo Lo hay que 25. pasa es que Puedo ingresar lo- al chat. ¿Quiénes no tienen acceso profe, al lo que chat? pasa es la asistencia, pero no tengo acceso al chat. Tampoco. Mira, los que no tengan acceso al chat me escriben al 304, Ya, un momento. ya mismo. 304 1125 1125. 508. Bueno, sí, señora. Gracias. No, pero ya mismo para poder, para que él pueda cerrar la... Listo, me escriben, estoy en el B-Learning. Me comparte por favor el link de asistencia para que él pueda verificar que son los que faltan. Profe, tengo en el momento de los B-Learning de la puntuación, ¿cómo lo toman en el semestre final? Los puntos que uno Sí, gana por entrar a los terminada la actividad, bueno, todos estos datos van a una base, y la directora después empieza a asignar esos puntos. ¿Listo? No Sí, me ha señora, llegado. gracias. Venga. ¿Por qué tan rápido? Dijo que ya va a terminar. Pues nada, doy por